Hola, bienvenidos a un episodio más de Matrao. Como saben, hemos estado recibiendo pues dudas de mamás y aquí el punto es poder resolver todas estas incógnitas y hemos tenido a especialistas que nos hacen el favor de sacarnos de todas estas dudas y hoy nos acompaña Fernanda Falcón. Ella es odontopediatra y bueno, pues queremos aclarar muchas dudas en torno a la salud bucal de nuestros niños. Entonces, pues, bienvenida a este espacio. Gracias por, Muchas gracias. gracias Gracias. Gracias por la invitación. no, hombre, gracias a ti. Y bueno, pues, de primera instancia, creo que abriríamos con la primera pregunta, es saber, ¿cuándo es el momento adecuado para llevar a nuestros hijos a una primera revisión dental? Muy bien, Ale, pues te platico. Mira, lo ideal sería que todos nuestros bebecitos tuvieran su primera consulta al odontopediatra durante el primer año de vida. Hay quienes dicen que a la erupción del primer diente, pero honestamente yo, si se pudiera antes, sería inclusive mejor. Entonces, algunos bebecitos erupcionan, comienzan con la erupción dental a los 6 meses, unos un poquito antes a los 4, algunos un poquito después, pero lo ideal es que para cuando ya esté ahí ese diente, mamá y papá ya tengan todas las herramientas para poder empezar a cuidarlo. Otra cuestión importante es que no solamente se revisan los dientes, ¿no? Puede haber algunas otras alteraciones, por mencionar algún frenillo corto. Entonces, todo esto lo podemos detectar de manera oportuna si visitamos al odontopediatra durante el primer año de vida. Entonces, los primeros 6 meses, así cuando mucho, si pudiera ser antes mejor, y a más tardar al primer cumpleaños del bebé. Por ejemplo, antes de que salga el primer diente o que ya empiecen a salir, ¿se deben lavar las encías de los bebés? Y en caso de que sí, ¿cómo se deben lavar? Muy bien, esa es una pregunta que tendríamos que individualizar dependiendo del paciente. Si nosotros limpiamos las encías de los bebés cuando no hay dientes y es un bebé que se alimenta exclusivamente con leche materna, estamos retirando todos los beneficios que nos da la leche materna limpiar las encías. Entonces, si el bebé obviamente esto antes de comenzar con la alimentación complementaria. Ya que empezamos con la alimentación complementaria, bueno, ya estamos con otras cosas que son, además de leche materna, otras cuestiones, ya, y casi siempre coincide con la erupción de los dientes, entonces ya hay que empezar a cepillar. Pero mientras sea un bebé que se alimenta exclusivamente de leche materna, no tendríamos que limpiar sus encías. Si tomamos leche materna y fórmula, ya tendríamos que empezar a limpiar sus encías con una gasita húmeda, pero en realidad tendríamos que revisar al paciente primero, ¿no? O sea, esa también es una cuestión muy importante. Resolver esa pregunta depende de cada bebé, pero si el paciente, eso es muy importante, ¿no? Si solo es leche materna, no tenemos que limpiar sus encías. Y bueno, si estamos en este proceso de que ya empezó con la erupción, hay que lavarlos. ¿Cuánto dura este proceso de dentición? Y otra pregunta que también por ahí muchas mamás y también gente que nos da como el tip, ¿no? O sea, que te quieren ayudar, pero no sabemos si es bueno o malo, que los bebés empiezan con ciertas molestias cuando están con la dentición. Entonces, que ponle ron, que ponle alcohol, que ponle ciertas cosas que venden para anestesiar la zona. ¿Es bueno o no? ¿Qué debemos hacer en estas circunstancias? Pues mira, en promedio, los libros nos dicen que comenzamos con la erupción dental desde los 6 meses y terminamos aproximadamente a los 3 años. O sea, son 2 años y cachito de estar con molestias de erupción. Claro, estos tiempos son los que dice el libro, los del promedio, pero en realidad siempre es muy importante porque algunas mamás a lo mejor pueden decir, no, pero mi bebé empezó a los 6, digo, a los 4 meses, o ya tiene 7 meses y no le ha salido ningún diente. Entonces, cada bebé es diferente, y ahí tendríamos que como que evaluarlo. Pero no están recomendados, la FDA no aprueba el uso de ninguno de estos geles que tienen anestésicos, ¿no? Cancan, Linedent, el Oragel, nada, nada, nada que vaya como embarrado sobre la superficie de las encías, ni siquiera tequila, bueno, menos, ¿no? Tequila, ron, nada, nada, nada que vaya así. Entonces, no recomendamos el uso de ningún gel tópico, ningún anestésico. Lo que sí podríamos recomendar, dependiendo de la edad del bebé, dependiendo de si toma leche materna o no, podría ser algunas paletas heladas de fórmula o de leche materna. eh, estos tallitos de jícamas, manzanas, zanahorias, apio, un poquito fríos, eso ayuda a desinflamar bastante. O que
eso también es como un rollazo. Alguna mordedera, ¿no? O sea, siempre hay que buscar alguna mordedera que tenga como diferentes texturas. Aquí tengo una, por ejemplo. Es muy importante que sea una mordedera que esté hecha de una sola pieza, es decir, que no se vaya como a desprender, que no le pongamos nada de comida o algún pedacito de algo que pueda ocasionar que el bebé tengamos un susto ahí que se nos ande ahogando y que tenga diferentes texturas. Algunas tienen este tipo de texturas o estas elementos llamativos y que no son de PVA. Entonces, en el mercado hay muchas opciones, pero en realidad eso también en algún punto el bebé le puede llamar la atención y después lo deja de pelar, ¿no? Y empieza a utilizar que el control de la tele, que el celular, todo lo que se encuentra, ¿no? Entonces, un poco también es como permitir que el bebé explore el mundo a través de la boca, cuidando mucho la higiene. Pero aterrizando un poquito más la respuesta, no recomendamos nunca ningún tipo de gel, ningún tipo de anestésico, ningún tipo de alcohol, nada que vaya colocado sobre las encías. Fer, y por ejemplo, sobre la elección del cepillo de dientes y la pasta, supongo que es diferente de acuerdo a la edad del niño, ¿no? Que no es lo mismo que sea para un bebé que para un niño de 5 años. ¿Qué nos recomendarías? ¿Qué les recomendarías a las mamás? ¿Qué tipo de cepillos y qué tipo de pastas usar? Ok, muy bien. La elección del cepillo sí va a estar dada por la edad del paciente. ¿Esto por qué? Por el tamaño del cabezal del cepillo, ¿no? Sobre todo. Para las pastas, creo que ahí tendríamos que aterrizar una idea muy importante y es justo el hecho de que hay pastas que dicen, hay pastas en el mercado que dicen para pacientes de más de 6 años o para bebés o sin flúor o seguros de ingerir. A ese tipo de etiquetas no hay que hacerles mucho caso, ¿no? Está recomendado desde la erupción del primer diente utilizar pastas con al menos 1000 a 1100 partes por millón de flúor. Entonces, una pasta que dice para bebés o sin flúor no nos va a servir de nada. Pero si esa pasta después la encontramos esa misma marca y dice para niños de 3 en adelante o 6 más, la puede utilizar un bebé, ¿no? Siempre es fijarnos en el reverso de las pastas. Viene aquí en donde dice ingredientes activos un mini numerito. Ya, tal vez va a ser muy difícil que lo vean, pero aquí, ¿no? Debemos tener al menos de 1000 a 1100 partes por millón ppm de flúor. Entonces, aunque la pasta diga que es para niños de 3 años en adelante, la puede utilizar un paciente más pequeñito, siempre y cuando cuidemos la dosis de pasta, ¿no? Ahorita les platico un poquito más a detalle de la dosis. Y en cuanto a la elección del cepillo, sí recomiendo que sea el odontopediatra quien te oriente, ¿no? Porque hay veces que hay que tomar algunas consideraciones en especial, pero en términos al pequeñito, o sea, nunca basar nuestra elección de cepillo en el dibujito que tenga, porque de pronto hay unos cepillos gigantescos con un monito padrísimo, pero con un cabezal que nunca va a llegar a las muelas, ¿no? Que sea un cabezal pequeñito, un mango ergonómico para que mamá y papá lo sujeten y estén cómodos, con gomita, que sea cómodo y que sea de cerdas suaves o súper suaves. Nunca tenemos que elegir un cepillo de cerdas duras o medias, ¿no? Entonces, el cabezal hay diferentes cabezales dependiendo de la edad del paciente, ¿no? Para pacientes de 0 a 24 meses, otros para pacientes un poquito más grandecitos. Es cuestión de irnos adaptando, ¿no? Hay que buscar también otra cuestión que para mí es muy importante, es que las cerdas, si vemos el cepillo así, estén parejitas. Si las cerdas son muy altas, podría ser un poquito incómodo cuando cepillemos al paciente muy cerca de la encía, que eso es algo que tenemos que hacer, cepillar los dientes desde el margen de la encía, es decir, a ver si se ve aquí, desde esta zona, levantar el labio del paciente y acercar el cepillo desde acá. Entonces, un cepillo con las cerdas como que no estén parejitas podría ser incómodo para el bebé. Y de por sí cepillar los dientes es un relajo. Ahora, con un cepillo con el que no estamos cómodos es pues todavía más complicado. Y en cuanto a la cantidad de pasta, la dosificación de pasta en el cepillo del paciente, ahí sí tiene que ser de acuerdo a la edad y al número de dientes. Por ejemplo, cuando tenemos pacientes que tienen de 1 a 8 dientes, la cantidad de pasta que tenemos que aplicar en el cepillo tiene que ser del tamaño de medio granito de arroz. Entonces, yo les recomiendo siempre que le hagan un hoyito aquí a la pasta para no tener que dosificar así, sino hacerle un huequito aquí con un alfiler y así poder sacar la cantidad de pasta que estamos buscando.
cuando tenemos de 1 a 8 dientes, la cantidad de pasta tiene que ser de medio granito de arroz. Les voy a enseñar cuánto es, que es una nada. Al final siempre como que existe el miedo, ¿no? De que el flúor, pero ahorita que lo estás aclarando, porque todavía hay pediatras, digo, yo que estoy en chats de mamás, como que todavía hay pediatras que dicen, no, el flúor es malísimo, ¿no? Y hay pediatras que te dicen, no, ya, o sea, eso fue hace unos años, ahorita sí, no pasa nada, ¿no? Sí, como que luego las recomendaciones, en general creo que hay mucha falta de información y las recomendaciones a veces no están actualizadas. Les voy a enseñar. 1 a 8 dientes, medio granito de arroz, que a ver si se alcanza a ver ahí. O sea, es una nada. Un puntito. Un puntito. Un puntitito. Después de 8, más de 8 dientes hasta los 3 años, ya podemos poner el granito de arroz completo, Okay. ¿no? Que es un poquitito más, ¿no? Y ya a partir de los 3 años, la cantidad de pasta que tendríamos que poner es del tamaño de un chicharito. O sea, más o menos como algo así, ¿no? Entonces, aunque nuestro bebé no escupa, aunque nuestro bebé no se enjuague, no hay problema en este sentido con lo de la toxicidad del flúor, porque estamos dosificando la cantidad adecuada, ¿no? Entonces, aunque la pasta diga para niños de más de 3 años, para niños de más de 6 años, no importa, hay que verificar, no hay que irnos con lo primero que dice el empaque en esta zona, sino siempre leer las etiquetas y con base en eso tomar la decisión. Ahora, hay pacientes que necesitan pastas especiales o hay pastas especiales para otro tipo de cuestiones como defectos del esmalte, hipomineralizaciones, etcétera, ¿no? Ahí sí, en caso de, hay pacientes que requieren este tipo de pastas, entonces ahí la recomendación sería dependiendo de cada caso, ¿no? Individualizándola para cada paciente, pero esto, digamos, estas recomendaciones son para la dosis, sí es la misma siempre, en términos muy generales, ¿no? Esto de las dosis sí es igual para todos los bebés. Nada más el tipo de pasta es lo que cambiaría dependiendo de las necesidades de cada paciente. Y ahora, sumando un poco a la pregunta de Clau de la elección de cepillo, ahorita mostrabas cómo debía ser el cepillado con los bebés, pero cuando tenemos ya niños más grandes, ¿cómo es el cepillado? ¿Es el mismo de arriba hacia abajo, cuando ya tienen muelas? En realidad, la técnica casi siempre, podríamos decir en términos generales que es igual en niños y bebés, ¿no? Esta recomendación de levantar el labio, que es súper importante, casi siempre los primeros signos de caries comienzan en esta zona que está cerca de los cuellos, de los dientes, muy pegadita a la encía. Entonces, si nosotros no levantamos el labio del bebé, no vemos bien, no cepillamos bien y podríamos pasar por alto alguna cuestión como alguna manchita blanca. O sea, para bebés y para niños, siempre es importante levantar el labio. Si nosotros levantamos el labio, podemos apreciar adecuadamente todas las superficies de los dientes y especialmente esta zona que se encuentra cerca de la encía, que es una zona en donde siempre se nos queda mayor cantidad de alimento y donde empiezan los primeros signos de caries, ¿no? En muchos pacientes. Y siempre hay que recordar, en términos igual, muy generales, barrer los dientes de arriba hacia abajo barriendo esta superficie y la superficie hacia atrás, es decir, las del paladar, las que no vemos a simple vista. Y los dientes de abajo igual, hacia arriba, por enfrente y por detrás, al igual que las muelas, ¿no? Barremos estas superficies, las de atrás, y esta parte de aquí, que es con la que mordemos, con la que masticamos, hay que cepillarla en circulitos, siempre. Ahora, esto es que no se mueve, que coopera, que abre la boca todo el tiempo, ¿no? Pero hay que un poco ponerle o sea, en general ponerle como imaginación. El cepillado nunca va a ser un proceso sencillo con niños ni con bebés, a veces ni con adolescentes. Entonces, es un poco como de perseverancia, de mucha paciencia, de no darnos por vencidos a la primera, porque a lo mejor habrá días muy buenos en los que el paciente va a cooperar súper bien, habrá días muy malos en los que va a ser una batalla y muy difícil, pero siempre hay que recordar que el cepillado no es opcional. Es como cuando el paciente o el bebé no quiere cortarse las uñas, pues no lo dejamos de hacer, ¿no? O no quiere bañarse, pues ni modo. No queremos cambiarnos el pañal, pues ni modo, o sea, no es opcional, ¿no? No es negociable. Y siempre hay que ponernos por detrás de ellos, ¿no? En el caso de los bebés,
pues el control de la cabeza así, para poder ver desde acá es mucho más sencillo. Sería ideal que tuviéramos quien nos ayude a veces para sostenerlo un poquito, darle un poquito de control a la cabeza, pero si no, siempre ponernos por detrás y comenzar a hacer el cepillado en bebés y en pacientes un poquito más grandecitos. Ahora, el cepillado no tiene que ser en el baño una rutina así muy establecida, o sea, sí tiene que ser parte de nuestra rutina y de nuestros hábitos de higiene diarios, pero no pasa nada si lo hacemos de pronto en la tele así agarrándolo un poquito distraído o mientras nos estamos bañando, ¿no? El punto es como a veces salir un poco de la rutina para lograr la cooperación del paciente y tomar. Estos son como parámetros, pues como muy generales que siempre les digo a las mamás. Uno, levantar el labio, mover los cachetes para que ustedes puedan ver bien, tener un cepillo adecuado, control de cabeza y tener en mente siempre que no es negociable, que a lo mejor un día que se me quedó dormido, no pasa nada, no le cepillé los dientes, pero que tiene que ser diario, diario, diario. Y lo recomendable es que sea al menos tres veces al día, aunque sé que a veces la rutina no nos lo permite, pero así, por lo menos ya viéndome muy barco, 2 veces al día, siendo la más importante el cepillado de la noche antes de dormirnos. Pero qué importante, ¿no? Porque es difícil con niños pequeños, que por un lado es importante que se los cepillen y por el otro lado empieza de pronto a ser ya una lucha. Entonces, qué bueno que nos digas, ¿no? De este margen, ¿no? Que también las mamás sepan que, bueno, si un día no, si un día ya el niño está llorando y ya se convirtió eso en una batalla, pues bueno, ¿no? Tampoco es que pase nada, esperar y tal vez volverlo a intentar. Y lo importante, lo que entiendo es que es importante irlo volviendo una rutina y que el niño a través de los años se dé cuenta de que es importante, ¿no? Y que sepa el por qué, sin que lo viva como algo traumático, ¿no? O que sea la fuerza. Ahí las mamás tendremos que poner mucho de la creatividad, ¿no, Fer? Sí, afortunadamente hoy existen como muchos recursos. Hay todas las caricaturas que se imaginen, Peppa, Plim Plim, todos van al dentista, entonces esos videitos nos funcionan mucho. Hay algunas aplicaciones que pueden descargar en las que también hay como jueguitos y eso motiva mucho al paciente. Y por raro que se escuche, también la visita al odontopediatra, a lo mejor a veces es complicada porque hay un poquito de llanto, pero si vamos enseñándole, si el paciente va adquiriendo los hábitos, lo vamos motivando, eh, esto también resulta como algo bueno, o sea, esta primera visita al odontopediatra, porque se van formando el hábito. En el consultorio siempre tratamos los odontopediatras como de tener alguna motivación para ellos, entonces esto también se vuelve algo que les ayuda como a crearse ese hábito y que Fer me dijo o que la doctora me dijo, ¿no? No sé, cualquier cosa y así podemos ir todos como trabajando en equipo para tener mejores resultados. Ahora, otra cosa importante es que al menos una cuestión que tomo yo muy en cuenta para poder hacer las recomendaciones de cada cuánto ir a consulta es con base en la cooperación del paciente, en los hábitos, en qué tan fácil sea para mamá o papá cepillarles o no. Entonces, a veces también si me dicen en consulta, es que, ¿sabes qué? Batallo mucho o tengo dudas, estos meses no me he sentido segura con el cepillado, siento que no lo he hecho bien, entonces los veo un poquito más seguido, ¿no? A lo mejor aunque no tengan caries, los veo cada 3 meses para ir poco a poco, digo, cualquier cosa, detectarla a tiempo, ir poco a poco trabajando con el paciente para que vaya aceptando un poquito más el cepillado. Pero bueno, o sea, también aquí en el consultorio y en casa es como de o sea, el ingrediente principal para todo esto es mucha paciencia y mucha perseverancia. Ahora, una pregunta también como muy común y que muchas mamás entramos como en esa duda de chupón o no chupón, biberón o no biberón. Hay muchos mitos que los dientes se enchuecan, pero que también generan caries y que y también sales al mundo y ves así 80,000 opciones de chupones. Realmente, o sea, sí causan caries, sí enchuecan los dientes y bueno, hay mamás que al final decidimos no dar chupón y no mamila, hay otras que sí. Para las que sí, ¿cuáles serían como las opciones, no? Porque al final te pierdes entre tanto que encuentras en el súper. ¿No? O sea, no son buenos ni malos, ¿no? O sea, todo tendríamos que individualizar las recomendaciones. Ahora, en términos generales, al chupón hay que decirle adiós
máximo a los 2 años. O sea, lo que puede provocarnos problemas es el exceso. Si con el paciente andamos con el chupón por un tiempo prolongado, más allá de los años y que lo trae, de los 2 años, perdón, y que lo trae aquí colgando en el cuellito y lo trae en la boquita todo el tiempo, bueno, pues no sé, podríamos enfrentar algunos problemas como mordida abierta y otras complicaciones. Vamos a elegir un chupón. Yo recomendaría que busquemos un chupón de estos que se llaman ortopédicos, ¿no? Hay muchas marcas en el mercado, una marca muy buena es Curaprox, los pueden encontrar en Amazon, hay miles de opciones, ¿no? Los chupones que son redondos, redondos y que además tienen miel, esos sí, voy a decir que no hay que utilizarlos, porque además luego también traen su cordoncito y entonces el bebé lo trae aquí todo el día puesto, puede ser peligroso también. Entonces ese tipo de chupones no los voy a recomendar. Si buscamos a lo mejor la opción del chupón, bueno, sí, sí la podemos utilizar, eso dependerá de la elección de cada familia, pero yo les aconsejaría buscar chupones ortopédicos que son planos, no son redondos, no tienen azúcar, miel ni nada. Y tomar en cuenta que hay que ir trabajando también con el aspecto del apego con el bebé para que lo vaya dejando hasta los 2 años y hay que decirle bye, porque si no, podríamos enfrentarnos a otras cuestiones, problemas de mordida, etcétera. Entonces, sí podría ocurrir alguna alteración si abusamos del chupón. Y en cuanto al biberón, bueno, en un mundo ideal, ¿no? Yo siempre recomendaría pura lactancia, pero sabemos que esto no siempre es posible. Entonces, tampoco el biberón es malo, la fórmula no es mala, ¿no? Ahí también tendríamos que ver las recomendaciones del paciente. Lo que yo les recomendaría, y que sí es regla, en el biberón solo pueden ir 2 cosas, agua o leche. No podemos poner jugos, no podemos poner tés, no podemos poner atole, nada de eso. Los orificios del biberón nunca tenemos que hacerlos más grandes y al biberón le tenemos que decir adiós al año. O sea, a partir del año, bye biberón. Porque el contenido que tiene el biberón, o sea, hay algunas fórmulas que sí llegan a tener azúcares, entonces ahí hay que cuidar eso. Pero el uso prolongado del biberón, dependiendo de lo que contenga, sí puede provocar caries, ¿no? Casi siempre el biberón lo tomamos en la noche y nos echamos nuestras tomas nocturnas. Y si a eso le agregamos que ese biberón tenía, no sé, atole y había cero higiene, por supuesto, que puede provocar caries y de una manera súper, súper agresiva. Entonces, esta es una de las razones por las cuales también recomendamos que el bebé tenga su primera visita al odontopediatra durante este año de edad, ¿no? Para que, digo, a lo mejor hay mamás que me van a decir, no, yo solo estoy con lactancia y a veces biberón, o yo solo fórmula, solo biberón. Entonces hay que evaluar qué le estamos poniendo al biberón, las tomas nocturnas que hace el bebé y cómo vamos a ir dejando el biberón, ¿no? Pero en términos generales, al año hay que decirle adiós, porque si no empezamos con complicaciones. Ahora, no quiere decir que durante el primer año no puede haber complicaciones. Claro que puede haber complicaciones. Y claro que hay bebés que tienen menos de un año y ya tienen problemas severos de caries, ¿no? Hay que recordar también que la caries es una enfermedad completamente dependiente de los restos de comida que se quedan pegados sobre la superficie de los dientes y del consumo de azúcares. Entonces, si consumimos azúcares, desde luego que estamos en riesgo de tener caries, azúcares añadidos específicamente, y si no hay higiene, desde luego que estamos en riesgo de tener caries. Entonces, el biberón es un elemento que podría darnos todo esto, ¿no? Si lo utilizamos en la noche, si no hay higiene, pues se quedan ahí todos los azúcares y claro que puede haber complicaciones. Entonces, sí, como todo en esta vida hay que saber cómo administrarlo, cómo dosificarlo. No es lo peor del mundo. Esto no quiere decir que todos los bebés que toman biberón tienen problemas de caries o de mordida abierta. Y no quiere decir también que todos los bebés que utilizaron chupón tienen la mordida abierta, ¿no? Habría que revisar cada caso. Pero bueno, no hay que satanizarlos, ¿no? Más bien hay que buscar información siempre para tener más herramientas para poder ayudar a nuestros pacientes. Y no, digo, además, hablando específicamente del biberón, perdón, o sea, las caries no son la única complicación que podría tener el uso prolongado de esto, ¿no? También puede ocasionar mordida abierta, problemas de mordida, otitis media, por muchas razones, incluso los pediatras ya deben hacer la recomendación de al año, chupón, decirle adiós, al año decirle adiós al biberón y así chupón así máximo a los 2 años.
Pues ya creo que tenemos el tiempo encima, ¿no, Ale? Pero Sí. te hago rapidísimamente una pregunta que engloba varias. Ya pensando ya en niños ya más grandes, ¿no? Niños ya en edad escolar, 5, 6, 7 o más años, eh, ¿qué tan frecuente tienen que ir o tendríamos que llevarlos a una limpieza dental? ¿Y a qué edad ya se puede hacer una valoración para ver si necesitan algún tratamiento preventivo? Bueno, también correctivo, ¿no? De ortodoncia. Ok. En términos generales, a todos nos dicen que hay que ir al dentista a limpieza por lo menos 2 veces al año. Yo les diría que los niños siempre están en cambios constantes. Cuando no es un diente flojo, es un diente nuevo, cuando no es cambio de rutinas, mayor consumo de azúcares. Entonces, yo recomendaría 3 veces al año, ¿no? Por lo menos cada 4 meses. Estas recomendaciones pueden variar dependiendo del índice de caries, de los hábitos y de cada paciente. Entonces, hay pacientes que yo veo cada 4 meses, otros cada 3, raro es el que veo cada 6, la verdad, ¿no? Por todas estas cuestiones que les platico. Y siempre se puede hacer algo en cuanto a ortodoncia, en cuanto a ortopedia para prevenir e intervenir. Entonces, si nunca ha ido el paciente al dentista, es su primera vez y apenas va a mudar, es un excelente momento para que tenga su primera valoración, hacerle alguna radiografía panorámica, estudios y evaluar cómo vienen los dientes, si no hay alguna alteración o algo hay que detectar antes de tiempo. Pero hay pacientes más pequeñitos, es decir, desde los 3 años, a veces un poquito antes, que ya tienen problemas de mordida, ¿no? Como alguna mordida cruzada anterior o posterior. Entonces, pues en realidad, en términos generales, podría decir como a los 6, 5, está bien, es un buen momento, pero o sea, me encantaría que fuera desde antes, porque hay pacientes más pequeñitos que tienen problemas que deben corregirse. En términos generales, 3 veces al año y un poquito antes de mudar, entre los 5 o 6, es un buen momento para tener una primera valoración en este sentido. Creo que ya. Ok, perfecto. Fer, pues muchísimas gracias. Creo Gracias a que ustedes. tocaste dos puntos que igual y más adelante en otra entrevista nos gustaría platicar, que es como el tema de la detección del frenillo corto, porque sí es como todo un tema también, que justo interviene con la lactancia. Hay muchas mamás que no saben que sus hijos tienen frenillo corto y eso es una causa de que no puedan amamantar. Esto también como que siento que sí es muy importante que muchas mamás lo sepan, porque muchos pediatras tampoco no los detectan. Y el tema de la otitis, porque yo he escuchado mucho, sobre todo de las mamás que amamantamos, que dicen, no, es que no puedes amamantar acostada porque da otitis. Y hay pediatras que dicen, no, la otitis justo es con el biberón. Entonces, hablar como un poco de esta parte, pero bueno, creo que van a seguir saliendo muchos más temas. Fer, de verdad, muchísimas gracias por darnos este espacio y aclararnos estas dudas que tenemos. Y bueno, ¿dónde te pueden encontrar rápidamente? Perfecto. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Ojalá ya en otra ocasión podamos platicar un poquito más. Me pueden encontrar en Instagram o en Facebook como @ferodontopediatra. Y ahí con mucho gusto, cualquier duda también pueden escribirme. Me tarda a veces un poquito porque estamos en consulta, pero siempre trato de resolver todas las dudas de todas las mamás que me preguntan cualquier cuestión. Y de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Fue un placer estar aquí con ustedes. Pues muchas Gracias. gracias Clau. Y recuerden suscribirse a nuestro canal, seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como Matrau MX y pues nos vemos en un episodio más de Matrau. Gracias. Bye. Gracias. Bye.